Iniciamos un nuevo episodio de Converso. Esta noche, Ariel Moscardi. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Jorge Ariel Moscardi, cirujano, fundador y director del Centro Médico Chacabuco. Moscardi, junto con todo su equipo, son referencia indiscutida en materia de cirugías bariátricas. En este nuevo episodio de Converso hablaremos de la enfermedad de la obesidad y sus consecuencias. También conoceremos a un médico con las ideas claras, que además es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Jorge Ariel Moscardi es parte de Converso. Ariel, buenas noches. Hola. Y bienvenido y gracias por disponer de este tiempo para charlar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, ¿por qué decidimos invitarte? En principio, porque sin dudas sos la referencia en Olavarría, junto con tu equipo, de las cirugías para atender la obesidad, las conocidas cirugías bariátricas. Eso es uno de los aspectos que vamos a ahondar en el desarrollo de esta charla. Vamos a hablar de obesidad, claramente, y de la obesidad como enfermedad, pero el espacio siempre nos presta un tiempo que es para conocer un poco por qué un referente o por qué alguien se convierte en referente. Esa persona claramente tuvo un recorrido, tuvo una vida, tuvo una familia de origen. Uh-huh. ¿Te molesta que te saque un poquito de la profesión y de la medicina y conocer un poco cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Saber un poco de tus orígenes? Muy simple, muy simple. Yo nací hace 64 años en La Plata, en la ciudad de La Plata, en el entorno de una familia de clase media de esa época. Mi viejo era empleado público y además era dibujante de profesión. Mi mamá no trabajaba en esa época, pero era modista de profesión o de oficio. Tengo 2 hermanos más chicos y tuve la suerte de tener una infancia espectacular en una casa que era de mi papá, pues aunque parezca mentira, un empleado público se podía construir una casa. No nos sobraba nada, pero bueno, teníamos nuestra casa en un barrio, calle de tierra. Teníamos nuestro auto con el cual nos íbamos 10 días de vacaciones a Mar del Plata, o sea, ese era el entorno, pero pude hacer, o mis viejos decidieron que hiciera la escuela primaria en un excelente colegio, un colegio religioso, que se llama Santa Margarita María de la Coque, uh-huh, en La Plata, un colegio hermosísimo, y después, por cosas del destino, yo quería ser bachiller para poder estudiar después medicina, ya en la primaria. Así que la mejor opción que tenía en ese momento en La Plata era el Colegio Nacional de La Plata, que es, para mí sigue siendo el mejor colegio de la ciudad, colegio dependiente de la universidad, para lo cual había que entrar con examen. Así que, bueno, tuve que ir a una maestra particular que nunca había ido en mi vida para que me preparara para ese examen. De los 18 estudiantes de mi grado que rendimos examen en ese colegio, entramos 4 al colegio con un examen muy riguroso de matemática y de lengua, y ese examen te habilitaba a no entrar con examen después en la facultad, uh-huh, siempre y cuando tuvieras un promedio superior a 7 en los 5 años de secundario. Uh-huh. Cursé los 5 años del secundario sin ningún tipo de inconveniente. Te aclaro que en esa época, cuando yo tenía 4 años, estaba en el jardín de infantes del Santa Margarita, y la monja, que era la directora, le dice a mi viejo, dice, pero su hijo está para primer grado inferior. Mi papá le dice, pero va a cumplir recién 5 años ahora en mayo.
Sí, pero está para primero inferior. Así que mi viejo, que era dibujante, cometió un ilícito, me dibujó en esa época la partida de nacimiento y entré a la primaria con 4 años. Bien. Ilícito que nadie cuestionó. No. Pasó. Era un arreglo entre mi viejo y la monja. Claro. Así que entré a la primaria con 4. Todas las maestras le decían a mi mamá que era una locura, que iba a repetir, que iba a sufrir, etcétera. Bueno, por supuesto no repetí ningún grado. En esa época se pasaba de grado por mérito, ¿no? No como ahora que está prohibido repetir. Uh-huh. Así que terminé la primaria a los 11. A los 11 aprobé el examen de ingreso del Colegio Nacional, cuando muchos de mis compañeros de 12 y 13 no lo habían aprobado. No me llevé jamás una materia en el secundario, así que entré por promedio a la universidad sin examen y jamás desaprobé una materia en la facultad. Uh-huh. ¿Esto era innato o había una presión familiar? No, innato, totalmente. Soy el primer profesional de mi familia, uh-huh. El primer universitario. Uh-huh. Mi viejo estudió ingeniería, pero abandonó en tercer año. Mi mamá terminó el secundario y nada más. Después mi hermana estudió periodismo, así que bueno, ella sí hizo una carrera universitaria y mi hermano terminó el secundario y se dedicó al comercio. Pero digo, no había una presión, de ser un buen estudiante. No. Vos decís como si fuera hijo de médico. No, el rigor de estar permanentemente exigiéndote que seas que andes bien, digamos. Según mi vieja, yo iba a ser médico desde los 4 años. Uh-huh. Porque cuando me llevaban al pediatra, el pediatra que me atendía en esa época me preguntaba qué quería hacer cuando sea grande y yo le decía que quería ser médico. Uh-huh. Así que, bueno, sí cambié la especialidad. Cuando tenía 14, 15 años quería ser cirujano cardiovascular. Uh-huh. Y después cuando terminé la facultad decidí hacer cirugía. Bien, un perfil claramente, el Ariel Moscardi de hoy tiene un perfil definido desde hace muchísimos años. Mirá, totalmente creo que fue una ventaja haber tenido esa decisión, porque vos para ser cirujano conviene que durante tu etapa de pregrado vayas orientando tu estudio hacia la cirugía. Por ejemplo, yo en primer año cursé la facultad, en segundo año entré como ayudante alumno en la cátedra de anatomía. Eso fue una ventaja tremenda frente a mis pares en la residencia, por ejemplo. Porque yo fui docente de anatomía desde el año 79 hasta el 88 que me vine a vivir a Olavarría. Uh-huh. Y siempre estuve ligado a la universidad, siempre, desde el 79 hasta ahora nunca paré. ¿Siempre en la universidad? Siempre docente universitario, uh-huh. Siempre. Uh-huh. ¿Y la residencia de médico, dónde transcurrió? La residencia, bueno, imagínate que yo era nacido y criado en La Plata. Bueno, mi intención era hacer la residencia en La Plata, porque claramente mi único ingreso en ese momento era lo que cobraba como docente de la facultad, que era nada, el sueldo del docente universitario eternamente fue paupérrimo, y obviamente tenía que vivir en la casa de mi padre. Uh-huh. No tenía opción de nada, y en aquel momento, hoy que se discute los residentes del Garrahan y todo eso, bueno, nosotros, el sueldo del residente, cuando yo empecé la residencia, eran $250. Uh-huh. Ese era el sueldo del residente. Y cuando terminé la residencia eran $300. Está bien que el dólar tenía más valor que ahora, pero bueno, tampoco era para tirar manteca al techo el sueldo del residente en esa época. ¿Y ese hasta ahí el momento era tu único ingreso? Mi único ingreso, obviamente, porque vos en la residencia es imposible que trabajes de otra cosa. Uh-huh. Imposible, porque son casi 16 horas diarias de trabajo. Uh-huh. Es imposible. Así que, bueno, yo vivía con mis padres. Mi primer sueldo en serio fue el de la residencia, que ya te digo, era eso, que me lo gasté en 48 horas en regalo a todos mis amigos que me habían bancado cuando salíamos de noche los sábados durante mi época de estudiante, porque yo no tenía un mango, y mis amigos me bancaban y me decían, bueno, cuando seas médico nos devolvés la guita. Así que mi primer sueldo duró 48 horas. Invité a comer a todos, le hice regalo a todos. Encima mi primer sueldo fueron 3 sueldos juntos.
porque los primeros 3 meses no cobramos nada y cobramos todo juntos, así que era importante el sueldo. Fue una quemada de dinero importante. Sí, pero bueno, con mucho placer. Y la residencia la hice en el Hospital Rossi de La Plata. Tuve la suerte de, en el examen de residencia, quedar en el puesto 13 de la general, sobre más de 500 anotados para cirugía, y tuve la suerte de, al estar tan arriba, poder elegir dónde quería ir. Podría haber elegido cualquier hospital de Buenos Aires, o de Mar del Plata, o de Bahía Blanca. No, por supuesto me quedé en La Plata, que era mi ciudad. Así que hice la residencia. En esa época la residencia eran 3 años, en el Hospital Rodolfo Rossi de La Plata, que era la ex Policlínica del Turf, un hospital hermosísimo, en ese momento recién expropiado a la Policlínica del Turf por parte del gobierno, así que era un hospital que era un sanatorio privado, hermoso, ediliciamente, hermosa la gente que trabajaba ahí, y fueron 3 años maravillosos. Y si La Plata era el lugar para todo, era tu lugar en muchos sentidos, además de ser oriundo de allí, digamos. Sí, obviamente mi mujer es de La Plata, nos pusimos de novios en el año 82, y nos casamos en el 86, cuando yo estaba en la residencia, en el último año de la residencia. ¿Qué formación recibiste? Tanto en la, ¿qué calidad y qué calidad de formación recibiste en esa universidad, en ese colegio? ¿Qué recordás de esa formación? Mirá, a mi criterio, bueno, a ver, hay que hacer una aclaración. Yo entré en la época de ingreso restricto. O sea, entramos en primer año en la Facultad de Medicina de La Plata, 300 estudiantes. Hoy entran 4.000. Entramos 300, con lo cual el nivel educativo era excelente. Excelente, de primer nivel. Yo tuve una formación universitaria brillante, porque te imaginás que los mismos docentes que después le daban clase a 3.000, los teníamos para nosotros, que éramos 300. Nos recibimos, de los 300 que entramos, 250. Altísima tasa. Un nivel de deserción bajísimo. Yo soy docente acá en la universidad, en la Facultad de Medicina de acá de la ciudad, dependiente de la UNICEN, y en el primer año tenés casi un 50% de deserción. Primer año. Así que excelente. Y después la residencia fueron 3 años, hoy las residencias son de 4 o de 5. En esa época eran 3. El sistema muy parecido al actual, y hacía hincapié en el contenido de esa residencia. Excelente, tuve una formación de primer nivel, porque los jefes de servicio y de área eran cirujanos altamente reconocidos a nivel nacional, que eso es básico para una residencia. O sea, es importante que el lugar a donde te formes no solamente sea bueno desde lo edilicio, desde la aparatología, sino que tengas un perfil académico de los médicos de planta, digamos. Un perfil académico significa que sean gente que estén en la facultad, que tengan una expertise docente, y si son conocidos, mejor. ¿Crees en la universidad pública? Totalmente. ¿Qué significa en una sociedad como la Argentina la universidad pública? No, y significa la posibilidad de que alguien, por ahí como yo, que vengo de una familia de clase media baja, podríamos decir, o media, ponele, tenga un acceso con muchísima facilidad a ser profesional. Muchísima facilidad. Depende de vos. ¿Del mérito? Claro, depende de vos. No depende de que vos tengas plata o de que tu familia tenga plata. Depende de que vos seas capaz. Porque yo, por ejemplo, en esa época, imagínate, no existía internet, no existían las computadoras, no había nada, así que teníamos la biblioteca. Había que leer, y sí, mucho. Obvio, como ahora. Ahora también hay que leer. Pero de otra manera. Sí, pero es lo mismo. O sea, lo que hoy te da internet o Google, ahí te lo daba la biblioteca. Entonces vos tenías que ir a la biblioteca, y si el libro no estaba para sacarle fotocopias, y estudiabas de las fotocopias.
estudiabas de los apuntes, ibas a clase, las clases eran espectaculares, pero claro, nos daban clase a 300. Que esa es la gran diferencia. Yo estoy, digamos, y bueno, esto va a sonar feo para mucha gente, pero creo que el ingreso a la facultad debe ser con algún tipo de restricción, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenés capacidad para formar 3.000 personas en La Plata. Es como acá en la facultad nuestra, es una facultad que fue diseñada para 50 alumnos por año y entran 300. ¿Cómo haces para educar 300? Yo hoy tengo, yo doy clase en quinto año, tengo 148 estudiantes en quinto. ¿Cómo haces para darle un teórico a 148 personas? Yo creo que prestan atención la mitad, la otra mitad está navegando. ¿Esta postura la argumentás también como teniendo en cuenta cómo fue tu ingreso? Totalmente. ¿La experiencia de tu ingreso considerás que le da fundamento a esto que decís del ingreso ahora? A ver, yo soy de la época del ingreso con examen, si bien yo no rendí examen para entrar a la universidad, yo rendí examen para entrar al secundario. ¿Está bien? Que vos ya sabías que si aprobabas el examen y tenías un buen promedio durante los 5 años del secundario, entrabas sin examen a la facultad. ¿Está bien? Bueno, de los 300 que entramos a la facultad mía en el año 78, 90 veníamos de los colegios de la universidad. En La Plata hay 3 colegios de la universidad: Bellas Artes, Liceo, que era el viejo liceo de señoritas, que por supuesto ahora es mixto, mixto ya desde hace muchísimos años, y el Colegio Nacional, que entre comillas era para varones. Por supuesto es mixto desde hace 40 a 50 años, ¿no? Y el Bellas Artes, que siempre fue mixto y se dedicó más a la parte artística. Pero los 3 colegios dependientes de la universidad te daban la posibilidad de entrar sin examen a cualquier facultad dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y no perdería la universalidad, eso que destacabas también, que la universidad tenga un ingreso más restrictivo? ¿No perdería, no se convertiría en un lugar con menos oportunidades? Y sí, pero también es cierto que vos en un lugar donde está preparado para educar, vamos a poner un número cualquiera, 100 personas, bien, y metés 1.000, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces tenemos que discutir eso. Bueno, o hacemos más facultades para que todo el mundo tenga posibilidades de ingresar, o ponemos más docentes. ¿Pagamos bien a los docentes? Sí, a ver. El sueldo, mejor ni hablemos del sueldo del docente, porque imagínate que yo soy profesor adjunto, tengo el cargo más alto dentro de lo que se puede tener en la facultad, con una dedicación semi-exclusiva, que son 20 horas semanales, y mi sueldo son 700.000 pesos. Así que claramente yo no voy a dar clase por la plata. Voy porque soy docente de toda la vida y de alma. Y por supuesto no hago ningún paro. Soy antiparo. Jamás hice un paro, ni lo voy a hacer. Si no les gusta, mala suerte. Pero no, yo creo que sería ideal. Ni aunque ese paro sea en reclamo de una mejora. No, porque no resuelve nada. Jamás vi que se resolviera un sueldo docente por hacer paro. Jamás. Tengo 64 años, así que algo vi. No creo que sea la forma. No es la forma. La forma es otra. No sé cuál, pero no es esa. No es haciendo paro. Bien, bueno, es que el primer disparador y el primer tiempo nos permite definir y conocernos un poco más. En el 88 escuché que dijiste que vinieron a Olavarría. Sí, fines del 87, 11 de diciembre del 87. ¿Y por qué Olavarría? Vine a Olavarría porque me ofrecieron trabajo. Ajá. Me ofrecieron trabajo, yo terminé la residencia en el año 86. En el año 87, principios del 87, rindo la especialidad. En esa época tenía 26 años, rindo la especialidad, o sea, me transformo en especialista en cirugía general por el distrito primero, que es el Colegio de Médicos de la Ciudad de La Plata. Por supuesto, eso tiene validez a nivel provincial mínimo y nacional a través de convenios.
y bueno, empiezo a buscar trabajo. Mi intención era quedarme en La Plata, obviamente, ¿no? Donde tenía mi familia, mis amigos, mis padres, mi vieja, mis suegros, digamos, mis cuñados, todos, mis hermanos. No pudo ser, porque en esa época trabajar en el medio privado en La Plata como cirujano te hacían poner plata para ser accionista, y tenías que poner mucho dinero, el valor de una casa, más o menos, y yo, imagínate, en esa época no tenía ni casa ni auto. Nada, cero. Ni el equivalente en plata de esas cosas. No tenía nada, cero. Vivía al día, vivía al día. Mi mujer era en ese momento maestra jardinera, así que imagínate que entre los dos llegábamos justo a fin de mes, justo. Hacía guardias, por supuesto, para sacar un mango más, y bueno, y con eso más o menos fuimos levantando cabeza. Hasta que en el hospital, uno de los médicos, el subdirector del hospital, me dice, mirá, yo conozco una gente en Sierras Bayas que tienen un sanatorio. Así le digo, yo ni idea dónde estaba Sierras Bayas. ¿De qué te estaban hablando con ese lugar? Ni sabía dónde estaba Olavarría, en el mapa. Me dice, si querés, lo llamo y vemos si por ahí podés ir. Bueno. Y así fue, llamamos, hablamos con una familia muy conocida de Sierras Bayas, los Mesina. Ellos me abrieron las puertas, me dijeron que sí, que tenían un sanatorio, que después no fue así, pero bueno, tenían un sanatorio. Convencí a un amigo mío del hospital en ese momento para que se viniera conmigo, porque yo hacía cirugía y él hacía clínica, entonces digo, vamos y nos ponemos a trabajar en el sanatorio y qué sé yo. Bueno, vinimos a conocer, me encantó el pueblo, me encantó Sierras Bayas, me gustó la zona. Así que bueno, eso fue ponerle en julio, agosto, en diciembre me mudé. Me vine a vivir a Sierras Bayas. ¿Y te instalaste en Sierras Bayas? Sí. El sanatorio, que ya no existe más, era una construcción que tenía 3 o 4 consultorios, un equipo de rayos, y nada más, no tenía internación, no tenía nada, o sea, de sanatorio era el nombre nomás, no tenía nada. Por supuesto, la idea mía era trabajar también en una Olavarría, así que traía una carta de recomendación para el hospital. En ese momento era el doctor Jorge Reilly, era el jefe de servicio. Ingresé al hospital Adonórem, en el servicio de cirugía. Al hospital de Olavarría estamos hablando. El hospital Coronel Olavarría en ese momento. Coronel Olavarría. Adonórem. Me dieron la guardia de los sábados, que era la única que se pagaba en ese momento, todas las demás guardias eran gratis, así que yo hacía la guardia de los sábados porque con eso juntaba unos pesos como para poder venirme de Sierras Bayas a Olavarría, que ya tenía auto en ese momento, y bueno, empecé a hacer amistades. Después me llamaron de María Auxiliadora si quería ir a trabajar, fui, estaba el doctor Viñuales, era el director, que se estaba, según él, por retirar, que nunca se retiró, pero bueno, se estaba por retirar. Así que hice una sociedad con el doctor Alejandro Suárez en ese momento. Alejandro fue mi primer socio y amigo en ese momento, y con él fue el que compramos el primer equipo de cirugía laparoscópica de Olavarría. Ahí vamos entrando a la especialidad y vamos a ir llegando, porque fuera de aire me contabas que la primera cirugía laparoscópica en Olavarría fue de vesícula en el 91. En el 91. ¿Y en el mundo había sido? En el 89. Estábamos a tope, estábamos muy bien. Muy bien. En María Auxiliadora fue eso. En María Auxiliadora. Bien, la cirugía laparoscópica tiene muchísima relación, y ahora sí ya vamos entrando a la especialidad, con lo que es el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Sí, en realidad la cirugía laparoscópica es una forma de operar, porque obviamente, para que la gente lo entienda fácil, se la llama mini invasiva, justamente como su nombre lo dice, invade poco a la persona. El hecho de invasión mínima es no hay cicatriz, no hay herida en la pared abdominal, en el caso de que te operen el abdomen, ¿no? Y eso trae aparejado menos dolor, una recuperación más rápida, una vuelta al trabajo con menor pérdida de días de trabajo para la persona que se operó, y menos complicaciones, porque no tenés las complicaciones de las heridas. Entonces la cirugía laparoscópica fue revolucionaria en ese momento, fue un avance impresionante. Creo que cambió la historia de la cirugía en ese momento,
¿sí? Como después de la aparición de la cirugía laparoscópica, otras técnicas, otros modos de operar, como por ejemplo ahora la cirugía robótica. Yo creo que la cirugía robótica va a cambiar, así como la laparoscopía versus la cirugía abierta fue un gran cambio, hoy la robótica va a ser un cambio con la laparoscopía. Bien, la laparoscópica, entonces... Y sirve para todo. Claro, a vos te requirió también una continuidad de la formación, no fue una cuestión sencilla, o al menos de empezar de inmediato en eso. No. Fue importante el cambio porque vos imaginate que mi residencia terminó en el 86. No existía la laparoscopía. Claro. Por ende, toda mi formación es en cirugía abierta. A mí no me enseñaron a hacer laparoscopía en la residencia. Con lo cual, a partir del año 89, que se empezaban a hacer los primeros cursos en Buenos Aires, yo empecé a viajar a La Plata primero y después a Capital para ir a ver la gente que se había formado en el extranjero en laparoscopía y que venía a la Argentina a enseñarle a los argentinos. Entonces, estuve 2 años más o menos, 90, 91, hasta que, bueno, le dije a Alejandro Suárez, mirá, tenemos que comprar el equipo, sí o sí. En ese momento, un equipo de laparoscopía nos costó a cada uno un auto 0 kilómetros. Eran carísimos, pero bueno, lo compramos. La doctora Mirta Higuiñiz, en ese momento, que había sido una pionera en laparoscopía, porque ella en el año 86 había viajado a Francia, porque los ginecólogos empezaron con la laparoscopía, pero no como se conoce la laparoscopía hoy. Ellos hacían laparoscopía. La laparoscopía es un instrumento que se llama óptica, por donde el cirujano mira y ve lo que hay adentro del abdomen, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasó en el 88-89 fue que se le adaptó a esa óptica un cabezal que transmitía la imagen que antes veía solamente el cirujano a un monitor. Entonces, en el monitor veían todos. Claro. Bueno, eso pasó entre el 88 y el 89. La doctora Higuiñez había estado en Francia en el 86, pero mirando, como decíamos, por el agujerito, mirando por la óptica, sin compartir lo que ella ve con el ayudante. O sea que la única que veía era ella. Y el ayudante era una persona que le decían, hace esto, y no se podía mover. Claro. Bueno, Mirta nos dio parte de su instrumental, nosotros compramos el resto y empezamos a operar en el año 91, hicimos la primera colecistectomía laparoscópica de Olavarría, en María Auxiliadora, que era la mamá de una enfermera. A partir de ahí, todo lo que ya el mundo conoce, ¿no es cierto? Pero bueno, esa parte de la historia fue muy, muy emotiva, ¿no? Sí, además, hoy cuando lo hablábamos fuera de aire, la cercanía de las fechas del mundo a Olavarría, uno no deja de destacar cuando hay gente que lo logra ver, como se dice, ¿no? Que se ve el momento, se hace y aún con un esfuerzo económico fuerte se concreta, ¿no? Exacto, así fue. Ariel, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es un exceso de tejido graso. Esa es la definición. Bien. Ese exceso de tejido graso o tejido adiposo hace que la persona pese más, ¿no es cierto? Pero no es solamente eso, sino que además el paciente con obesidad sufre una inflamación crónica producto de ese tejido adiposo. Y además, el tejido adiposo también funciona como un órgano endocrino, es decir, segrega sustancias llamadas hormonas que hacen cambios en el cuerpo de la persona que sufre obesidad. Y además compite con otras hormonas, como por ejemplo la insulina, que fabrica el páncreas, no dejándola actuar, con lo cual el páncreas interpreta que la insulina que fabrica no alcanza y fabrica más insulina, y ese exceso de insulina, llamado insulinoresistencia en la jerga médica, provoca lesiones en órganos como el hígado, el riñón, el corazón, ¿sí? Entonces la obesidad sí, por supuesto se define como el exceso de tejido graso, y de hecho hoy en día
para diagnosticar a una persona de obesidad deberíamos saber qué cantidad de tejido graso tiene en el cuerpo. Para eso hay un método que se llama bioimpedancia o impedanciometría, que es un método muy sencillo y que te permite saber qué porcentaje del peso de tu cuerpo es grasa, qué porcentaje es músculo y qué porcentaje es agua. Y de ahí viene el diagnóstico. Y si vos tenés una determinada cantidad de exceso de grasa en el cuerpo, hablamos de obesidad. Antes de esta nueva definición, esto es último que te estoy diciendo, pero antes de esto nos manejábamos con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que surge de relacionar el peso con la altura del paciente. Entonces vos pesás 80 kilos, medís 1,80 m, era 80 dividido 1,80 al cuadrado. Y eso daba un número. Si ese número estaba por debajo de 30, no tenías obesidad, tenías sobrepeso, por ejemplo. Si entre 25 y 30 es sobrepeso. Si tenés más de 30, tenés obesidad. Entonces era de 30 a 35, obesidad grado 1, de 35 a 40, obesidad grado 2, de 40 a 50, obesidad grado 3, de 50 a 60, obesidad grado 4, más de 60, obesidad grado 5. ¿Está bien? Entonces, la obesidad, en definitiva, es el exceso de tejido graso que genera un aumento del peso del paciente, y dependiendo el porcentaje de cantidad de grasa, hoy se define la obesidad. Y déjame contarte una última cosa de esto. Hay básicamente dos tipos de pacientes con obesidad. Uno, en donde si bien tiene obesidad, todavía no tiene enfermedades relacionadas con la obesidad. Por ejemplo, hipertensión o diabetes. Esos son obesos subclínicos, ¿sí? Por debajo de la clínica. Todavía no tienen complicaciones, podríamos decir, o enfermedades relacionadas con la obesidad. Y después están los obesos que ya tienen enfermedades relacionadas con la obesidad, como hipertensión, diabetes, dislipemia, apnea del sueño, hígado graso, artrosis, etc. Son casi 90 patologías que genera la obesidad. Bien, o sea, entendemos a la obesidad como una enfermedad que además genera otras enfermedades y provoca otras enfermedades. No es al revés, que otras enfermedades provocan obesidad. No, es más, la obesidad también genera cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de vejiga. Uno tiene, que por supuesto no es médico y lejos está de eso, ¿no? Pero uno tiene la concepción de que hay enfermedades que son de época, ¿no? Que las marca una época, o la obesidad tiene un momento histórico o que se la pensó y se la analizó como enfermedad. A ver, o la define un momento de la historia. Las enfermedades, todas las enfermedades siempre existieron, siempre, desde que el hombre apareció en la Tierra. El tema es diagnosticarlas, ¿no es cierto? Entonces, o conocer lo que se llama la fisiopatología de cada enfermedad. Por ejemplo, si nos vamos a la Edad Media o a la Antigüedad, por decirlo de alguna manera más fácil, o nuestras abuelas, por ejemplo, querían que los nietos, sus nietitos, sean gordos. Bueno, un poco ahí iba la pregunta. Sean gorditos, ¿no? Pero eso porque no porque fuera una moda, sino porque no se sabía que la obesidad era una enfermedad, o no se la entendía como lo de obesidad como enfermedades de ahora, prácticamente te diría del siglo XXI. Antes la obesidad no se la consideraba una enfermedad. De hecho, la ley de obesidad es del 2005 y la última revisión de la ley de obesidad es del 2022. O sea, son del siglo XXI. Entonces, esto es relativamente nuevo lo que estamos hablando, porque 20, 25 años en medicina es nada. Ahora, las enfermedades siempre existieron, así como siempre existieron los distintos tipos de cáncer o existió la hipertensión. El tema es que, bueno, por supuesto, la sociedad occidental, sobre todo, ha favorecido la aparición de ciertas enfermedades, como la obesidad, ¿no es cierto? Porque los hábitos alimentarios se han alterado. Vos no te olvides que el primer hombre que apareció hace, 10.000 años atrás, comía una vez por semana y tenía que correr al animal que iba a matar, a lo mejor durante días, y tener un estado físico más que bueno
para poder pelear, para tirar la lanza, para, qué sé yo, para carnear el animal, para comérselo. Y entonces comían como bestias porque no sabían cuándo iban a volver a comer, ¿sí? Pero el gasto que tenían energético durante su vida cotidiana hacía que no aumentaran de peso. Entonces había menos obesos. Hoy en día vos llegas al supermercado y lo primero que te chocás es en la cabecera de la góndola los bonobón, los alfajores, los chocolates en oferta, y todo el mundo hoy en día es muy fácil agarrar la comida de la góndola, que no tenés que ni siquiera acelerar el paso. Entonces, obviamente, la obesidad es un en este momento, si vos mirás qué pasó con la obesidad en la Argentina, por ejemplo, en la década del 70, hoy el 60% de la población argentina, estos son datos del Ministerio de Salud, 60% de la población argentina sufre de obesidad o sobrepeso. Sí, si vos sumás los que tienen sobrepeso con los que tienen obesidad, te da el 60% de la población. 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. En la década del 70 era el 35%. Entonces vamos peor. Es decir, la obesidad está en aumento, la obesidad infantil es un problema gravísimo, porque hay cada vez más nenes con obesidad por mala alimentación. Cada vez la gente, por ejemplo, hoy en día es gente que coma verduras y frutas. Si vos preguntás en tu núcleo de amigos, preguntás quiénes comen fruta y verdura todos los días y te vas a sorprender. Seguramente menos de la mitad de las personas comen fruta y verdura. Entonces tenemos una mala alimentación, tenemos un exceso de comidas con azúcares refinados. Todo lo que está envuelto en papel está refinado, alfajor, galletita, y eso es veneno puro para tu salud. Ni hablemos de la comida chatarra, que es veneno más grasa. Pero bueno, a nadie va a decir que no le gusta una media luna o que no le gusta un alfajor o un helado. Y sin embargo son azúcares refinados y que no deberíamos estar comiendo. Deberíamos estar comiendo frutas, verduras, carnes magras. Hay en esa mala alimentación o mala forma de alimentarnos, también hay un cruce con lo económico, digamos. Lo económico y las realidades económicas de la gente inciden mucho en el alimento. Totalmente. ¿Hay algún estudio de cuántos de esas personas obesas son personas de escasos recursos, por ejemplo? No. Nosotros lo vamos a hacer a la brevedad, ese estudio, porque está en los planes hacer un estudio comparativo entre los pacientes que tenemos en el hospital y los pacientes del medio privado, que serían una forma fácil de separar clases sociales. Bien. ¿No es cierto? Yo creo que si bien la obesidad existe en todas las clases sociales, en todas, porque te puedo asegurar que hay familias de mucho dinero que tienen obesos en la familia, lo que ocurre desde mi punto de vista es que la alimentación, es decir, hacer una dieta es más caro que comer cualquier cosa. Entonces, cuando hay crisis económica o hay problemas económicos en la población, como ahora, para una familia que tiene chicos, yo lo veo en el hospital. Le digo, bueno, mirá, tenés que comer, qué sé yo, un cuarto de pollo, una presita de pollo a la plancha, sin piel, y tenés que comer verduras. No, doctor, dice, yo como fideo todos los días. Y fideo, guiso, todos los días. O sea, a mí también me gusta el guiso, pero una vez cada muerte obispo. ¿Me entendés? Pero hay gente que come guiso todos los días o que come una vez al día. Y a la noche es un té con leche con un pedazo de pan. Y buenas noches. Gente, y lo más grave, chicos. Sí, obvio. Que gente, comen una vez por día, ¿no? Incluyo a toda la familia. Es dramático, pero bueno, ya ese es otro tema que nosotros no podemos entrar a discutir eso porque, bueno, estaríamos hasta pasado mañana. Pero está claro que hay una incidencia. No podemos desconocer que lo económico incide también en la enfermedad de obesidad. No lo tengo tabulado, pero me animaría a decir que entre las clases sociales medias, bajas y bajas es más común la obesidad que entre las clases medias, altas y altas. Bien, ahí está el pie para la pregunta. ¿Y el acceso a los tratamientos de esos sectores, hoy por hoy, cómo estamos? Digamos, hoy,
¿Cuán cerca, cuán lejos está la gente de poder hacerse una cirugía bariátrica que ayude a mejorar su calidad de vida en general? Es totalmente desigual. La ley dice que todas las obras sociales deberían cubrir los tratamientos de obesidad al 100%. Eso dice la ley. Cuando la persona no tiene obra social, el que está obligado a cubrir el tratamiento es el Estado. Eso dice la ley. De cualquier nivel del Estado estamos hablando. Nivel. Bien. Entonces, en base a eso, en el año 2016, le propuse al entonces secretario de Salud, que era mi amigo el licenciado Ramiro Borsi, que era el secretario de Salud de José Severri, le propuse crear un programa de cirugía bariátrica en el hospital para la gente de bajos recursos. Y, por supuesto, aceptaron. Entonces, desde entonces, existe en el hospital público Héctor Cura para las personas o los habitantes de Olavarría, del partido de Olavarría solamente, no para cualquiera, solamente para la gente de Olavarría, la posibilidad de atenderse en el hospital con un equipo multidisciplinario, psicólogo, nutricionista y cirujano, y en algunos casos diabetólogo, que hagan tratamiento integral de la obesidad y de las enfermedades metabólicas. Porque no te olvides que la diabetes va íntimamente asociada a la obesidad, íntimamente asociada. Es más, el 30-35% de nuestros pacientes son diabéticos. Entonces, para la gente que no tiene recursos como obras sociales, está el hospital público. Lamentablemente, los recursos del hospital público son escasos. Recién ahora vamos a retomar las cirugías en el hospital porque estábamos con un problemita con el instrumental. Ahora ya el instrumental se está por comprar, así que vamos a retomar las prácticas quirúrgicas de obesidad mórbida en el hospital, porque, bueno, perdón que vuelva un poquito para atrás, pero no cualquier paciente con obesidad se opera. ¿No es cierto? Ahí vamos, ahora lo vamos a charlar. Bueno, el acceso de la gente sin recursos está garantizado en el hospital público. Con respecto a las obras sociales es un poco más complejo, porque no todas las obras sociales te autorizan de una. En general, hay algunas obras sociales que autorizan fácil, como por ejemplo IOMA. A pesar de lo vapuleado que está IOMA, yo siempre defendí a IOMA, más allá de los magros honorarios que paga, muy magros, pero la defendí porque fue pionera, fue la primera obra social que autorizó la cirugía bariátrica, en el 2005. Después hay otras obras sociales, no las voy a nombrar porque me puedo olvidar de alguna, que cubren fácilmente, y hay otras, llamativamente las más caras, las más importantes desde lo económico, que te dan 3 millones de vueltas para autorizar. La gente termina haciendo recursos de amparo con un abogado, porque como la ley dice que le tenés que cubrir sí o sí, hay que poner un abogado para que la obra social te autorice. Porque ¿qué dice la obra social? Vos tenés la obra social X. Plan oro. La obra social te dice, mire, yo le autorizo la obra social, pero no en Olavarría. Pero yo tengo mi familia acá, tengo mi médico acá, el equipo que me atiende es de acá. No, sí, está bien, pero yo le autorizo en Buenos Aires. Pero tengo que viajar a Buenos Aires. Nosotros le pagamos el remis, le pagamos todo. Ajá, y bueno, ¿cómo sería? Bueno, un día va al psicólogo, otro día va al nutricionista, pero así voy a estar 2 años, y sí. Pero si yo tengo todo eso acá, pero acá no le autorizo, ¿por qué no le autorizo? Porque el doctor le cobra lo mismo que cobran en Buenos Aires. No hay una diferencia de precio, y no me tienen que pagar el remis. No sé, nosotros le autorizamos en Buenos Aires. Terminamos en el no sé y con el incumplimiento de la ley. Yo te autorizo en Buenos Aires porque sí. ¿Por qué no? Porque no. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? La gente se pone como loca, me viene a preguntar a mí, le digo, métele un recurso de amparo. Es la única solución. Y con recurso de amparo te autorizan. Lo que pasa es que las personas, cuando vos le decís recurso de amparo, entienden. Hay que poner un abogado, al abogado hay que pagarle, aparte, y no sabemos si me va a salir la autorización o no. Sí, te va a salir. Entonces estoy tratando de hablar
con los directivos de las obras sociales locales desde hace mucho tiempo para que entiendan que es una barbaridad que, habiendo el servicio de Olavarría, siendo uno de los pocos servicios, esto es un chivo que te voy a pasar, bueno, siendo uno de los pocos centros de cirugía bariátrica que estamos acreditados en el país, porque hay una sociedad que dice, a ver, ¿usted qué tiene? Ah, ¿tiene todo? Bueno, lo acredito. Bueno, nosotros somos uno de los acreditados, ya desde hace 2 años estamos acreditados por nuestra sociedad. Entonces no hay motivo para que las obras sociales o las prepagas no me autoricen, porque yo tengo cumplo con todos los requisitos y las normas internacionales para hacer cirugía bariátrica, yo y la clínica, ¿no es cierto? Es decir, mi equipo y el sanatorio Semeda, que es donde actualmente yo me desempeño. Bien, o sea, pero hay en el ámbito público hay una garantía de eso y lo otro, las obras sociales, existiendo la ley, de una forma u otra tienen que cumplirlo. Exacto. Bueno, ahora sí hagamos esta aclaración respecto a qué persona puede llegar a una cirugía y qué persona no, y qué condiciones se deben dar para que una persona con obesidad pueda ser sometida a una bariátrica. Bueno, mirá, primero, obviamente, el requisito básico es que la persona sufra de obesidad, ¿no? Si no, imposible. Ahora, ¿qué grado de obesidad o a partir de qué grado de obesidad la ley nos autoriza a operar a una persona? Tiene que ser un paciente que tenga una obesidad grado 2, o sea, un índice de masa corporal por encima de 35, con aunque sea una patología relacionada con la obesidad. Por ejemplo, hipertensión arterial. Por ejemplo, hay 90, pero te nombro una, hipertensión. O un paciente con un índice de masa corporal de 40, aunque no tenga enfermedades. O sea, una obesidad subclínica de la nueva clasificación. Esos son básicamente los 2 grandes grupos que estamos, por supuesto, de 40 en adelante, ¿no? O sea, si el paciente tiene un IMC de 50 o de 60, con más razón. Claro, ¿no? Que sí. Bien. ¿La edad? La edad entre 18 y 70 años. Bien. El de 18 yo lo cumplo, porque no opero adolescentes. El de 70 está en revisión, porque hay personas de 70 años en excelente estado de salud. ¿Sí? Excelente estado de salud entre comillas, ¿no? Por supuesto son obesos. Pero quiero decir, no tienen enfermedad metabólica, no tienen enfermedad cardiovascular, por ahí tienen una artrosis de rodilla que el traumatólogo le sugirió, mire, baje de peso porque si no su rodilla va a estar cada vez peor o su cadera. Hay pacientes diabéticos de 70 años que no tienen enfermedad de órgano blanco, se llama, o sea, no tienen problemas en la vista, no tienen problemas en el riñón, no tienen problemas en las arterias, y que el médico de cabecera o el endocrinólogo o el diabetólogo con muy buen criterio le dice, mire, si usted no baja de peso, esto va a empeorar y su calidad de vida va a estar cada vez peor. Bueno, entonces, nosotros sabemos que si el paciente con diabetes baja de peso, es un tratamiento, ya es tratamiento de la diabetes. Nosotros lo vemos con nuestros pacientes operados, los pacientes diabéticos que nosotros operamos y bajan 30, 40 kilos, dejan de usar la medicación para la diabetes. Mejora. Se llama remite la diabetes, porque la diabetes, como la obesidad y como muchas otras enfermedades, es incurable. Entonces, remite significa que va a estar por lo menos 1 año sin medicación. Entonces, para nosotros es un tratamiento que, bueno, por suerte ahora la mayoría de los colegas y la mayoría de los médicos de atención primaria y los ginecólogos, los clínicos, los cardiólogos, los endocrinólogos, los neumonólogos también, porque hay una relación también muy cercana entre asma y obesidad, y entre apneas del sueño y obesidad. Apnea del sueño es esa persona obesa que se acuesta a dormir, ronca y se queda sin respirar un rato. Bueno, hay un número aceptado de apneas que son 5 por hora, eso es normal, pero yo tengo pacientes con 80, 85, 90 apneas del sueño por hora, y a mayor cantidad de apneas del sueño, más probabilidades de tener muerte súbita mientras dormís. Es el famoso se acostó a dormir y no se despertó nunca. Eso es la no llegada de oxígeno al cerebro. Exacto. Bien, a ver,
la caracterización está hecha. ¿Por qué sí una cirugía? Bien, ¿por qué sí? Bueno, primero porque estamos tratando una enfermedad, que sabemos que en un paciente con obesidad mórbida, y eso yo también lo veo mucho en el consultorio, y la verdad todavía no alcanzo a entenderlo, y esto es un mensaje para las nutricionistas. Digo las nutricionistas porque la mayoría son mujeres, el 99% son mujeres. Me toca atender un montón de pacientes en el consultorio, por ejemplo, una chica de 1,58 m que pesa 120 kilos, que viene desesperada porque está con la nutricionista atendiéndose hace 3 años. No está mal que vaya a la nutricionista, obviamente, pero en mi experiencia, la nutricionista a una paciente de 120 kilos, 1,58 m, joven, no la va a hacer bajar de peso jamás en su vida. Entonces, lo que está haciendo con esa paciente es hacerle perder el tiempo. Entonces, una vez me tocó un señor, esposo de una médica, que dice, vengo porque mi señora no sabe que estoy acá. Dice, pero vengo porque estuve leyendo y leí que la cirugía bariátrica es útil para mi problema de salud. Digo, sí, claro que es útil. Me dice, yo soy diabético, hipertenso, tengo 40 años, no me siento bien, ya me están doliendo las rodillas, me duele la columna, me agito, me quedo dormido después de comer. Digo, mirá, vos te tenés que operar, te estoy mirando y ya con solo lo que me contás no necesito ni siquiera pesarte para saber si hay que operarte. Me dice, bueno, pero mi señora me dijo que no, que es una locura que me opere. Bueno, le digo, decile a tu señora que vaya a leer, que lea, que se instruya. Bueno, eso está cambiando. Por suerte, la mayoría de los médicos hoy están de acuerdo con la cirugía bariátrica, cosa que no nos pasaba hace 15 o 20 años atrás. ¿Sí? Entonces, hoy, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes dislipémicos, pacientes asmáticos, pacientes con apneas del sueño, pacientes con alguna cardiopatía o lo que sea, por supuesto, con el previo evaluación del riesgo quirúrgico, obviamente, no lo voy a someter a una cirugía de alta complejidad si no se la banca. Pero esos pacientes vuelven a tener una vida normal. ¿Vida normal significa vida normal? Vida normal, todo. Vos imaginate... ¿Qué pierde en su vida un paciente obeso? Todo. Pierde todo. Primero, no te las voy a enumerar en orden de importancia porque no lo tengo estudiado. Digamos, no, está bien, pero... Te las nombro. Primero y principal, el paciente con obesidad tiene enfermedad psicológica y enfermedad orgánica. Bien. De la enfermedad psicológica te podría decir que tiene depresión, pérdida de la autoestima y aislacionismo. O sea, es un paciente, sobre todo en las mujeres, es más que en los varones. De hecho, yo tengo 80% de pacientes mujeres, 20% de hombres. No sé si es porque la obesidad es más frecuente en la mujer que en el varón, o si porque consultan más las mujeres y los varones no consultan, eso no lo sé. Creo que es más frecuente en las mujeres, pero por muy poquito, como si te dijera 55% o 45%. Eso es una estadística a nivel mundial. Pero una mujer con obesidad severa, en general no va a la playa, en general no va a una pileta, en general no va a un gimnasio, en general no le gusta ir a una fiesta, ¿sí? Y después que esa persona hace tratamiento con nosotros, se opera y logra descender 40, 50 kilos, empieza a ir a la playa, empieza a decir, el problema no era su psicología, era la obesidad. Yo tengo pacientes que te dicen, doctor, después de 35 años me puse por primera vez una malla y pude ir a la playa, porque me daba vergüenza. O hay pacientes que te dicen, no voy al gimnasio. ¿Por qué no vas al gimnasio? ¿Tenés que ir al gimnasio? No voy, me da vergüenza. Me da vergüenza que me vean como estoy. Pero tenés que ir al gimnasio. Bueno, aunque sea hacer gimnasia en tu casa. Pero es muy
muy terrible, muy dramático, muy preocupante escuchar el comentario de los pacientes en la intimidad del consultorio. Y en el plano de la salud mental, digamos, de lo psicológico. No, en el plano de salud mental el paciente da un giro de 180 grados. Fuera de aire me decías que las tasas de suicidio en pacientes obesos son altas. Son altas, son más altas que el promedio. Por eso mismo, porque son pacientes depresivos. El famoso gordito feliz es una mentira. Eso es una mentira total. No, yo la verdad que en el consultorio tengo un paquete de Carilina siempre lleno, porque cuando hablamos en serio con los pacientes terminan llorando. No porque yo les pegue o les asuste o nada, sino simplemente porque les digo la verdad. ¿Entendés? Decirle a una persona de 45, 50 años, le digo, ¿vos tenés hijos y tenés nietos? No, no tengo. ¿Te gustaría tener nietos? Sí, bueno, operate porque si no, no los vas a ver. Porque vos imaginate, una persona... Convengamos que cuando una persona llega al consultorio ya llega más preparado. Ablandado, ¿no? Sí, está ablandado, sí. Generalmente, hoy en día con las redes sociales y con los medios, las personas se han instruido. Entonces saben que la obesidad es una enfermedad, saben que tienen posibilidad de tratamiento, saben que si bien es una cirugía importante, el beneficio es mucho, es volver a ganar calidad de vida. Vos imaginate una persona joven, porque hoy una persona de 55, 60 años, yo te diría que yo la pongo en la categoría de persona joven, no adolescente obviamente, pero es una persona, es un adulto, pero a ver, para morirte sos muy joven, ¿no es cierto? Bueno, claro. Entonces sos joven. Una persona de 55, 60 años que no sube escaleras, que no puede dormir bien, que se despierta 3 veces a la noche porque se ahoga, que va al clínico y le dice, flaco, bajá unos kilos porque así la cosa no va, que camina 100 metros y tiene que parar porque no puede respirar, que si quiere subirse en un vuelo, en un avión, en un asiento económico, no entra, porque esa es la realidad, no entra. Tenés que volar en primera y un pasaje en primera cuesta 3 veces más que uno en económica, o en un colectivo de línea tenés que sacar 2 asientos porque en uno no entrás. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible. Eso la mayoría de las personas no lo ven, porque la sociedad está preparada para otro tipo de discapacidades. Está preparada para el sordo, para el ciego, para el que anda en silla de ruedas, pero para el obeso no está preparada la sociedad. No está preparada. Sí, todavía hay debates en general para que la sociedad se prepare para muchas discapacidades. Totalmente, pero para el obeso te diría que es donde menos preparada está. Al obeso se lo mira con desprecio. Yo conozco pacientes que me dicen, fui a tal negocio a comprar ropa y me dijeron, no, con mala cara, para vos no hay, esto para vos no, acá, este lugar no es para vos. Bueno, estuvo y está la ley de talle bastante cuestionada, que no existe. No existe, la ley de talle en la Argentina no existe. Entonces, yo soy un ferviente defensor de que el paciente que tiene más de 35 de índice de masa corporal o un exceso de tejido graso, piense seriamente en la posibilidad de una cirugía o por lo menos de un tratamiento integral bajo la órbita de un equipo multidisciplinario. Ahí hay, dentro de las prácticas que se realizan, se habla mucho de un balón, puede ser, ese es el término. Exactamente. Eso no es una cirugía bariátrica. No es una cirugía bariátrica, eso es un dispositivo, el famoso balón gástrico es un dispositivo que está de moda y que es muy común verlo en las redes sociales a colegas haciendo publicidad sobre el balón. Sobre el balón yo tengo una opinión formada, que es la de mi sociedad, la de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, no es un invento mío, es lo que dice la sociedad. El balón intragástrico es un dispositivo que sirve si está bien indicado. Bien indicado quiere decir si lo usamos en el que hay que usarlo. Entonces, yo te hago este planteo. Un paciente que tiene un índice de masa corporal de 38, 39, 40, 37 y quiere ponerse un balón, yo le digo que no. ¿Por qué? Porque el balón te va a hacer bajar entre 10 y 12 kilos y ese paciente tiene que bajar 40. Te digo que no porque el balón intragástrico, el balón digerible, que es el que está de moda, que dicho sea de paso es bastante caro, no es para cualquiera, no te lo cubre ninguna obra social. Y no están obligadas por ley. No están obligadas tampoco. Ese balón dura
puesto 4 meses, porque a los 4 meses se digiere y se elimina por materia fecal. Quiere decir que si vos en 4 meses no bajaste el peso que tenías que bajar, que eran, ponele, una persona que tiene que bajar 10, 12 kilos y tiene indicación de balón, no logró bajar eso, ya perdió la oportunidad, y menos que menos si no cambió hábitos. Con lo cual, si no cambió hábitos, tampoco va a ser efectivo, porque cualquier paciente que sufre de obesidad sabe que adelgazar es dificilísimo y engordar es facilísimo. Entonces, yo el balón lo indico en pacientes con obesidad grado 1, paciente, por ejemplo, una persona que tiene que bajar 10, 15 kilos en total, o lo hemos usado en pacientes hiperobesos, lo que se llama super obesidad, son pacientes de 220, 230 kilos, ponemos el balón con la idea de ayudarlos a bajar rápidamente. En esos grandes pesos el paciente capaz que te baja 10, 15 kilos por mes. Uh-huh. Entonces lo hacemos bajar 30 kilos, 40 kilos, a lo mejor con el balón. Con el balón. Y después lo operamos. No es lo ideal, pero bueno, es una manera por ahí más rápida de hacerlo bajar. Ahora, para el uso que uno ve en las redes, que se promocionan los balones, yo no estoy de acuerdo, porque quieren usar balón en cualquier paciente. Hay como las redes, digo, los medios, las redes, las nuevas tecnologías ayudan un montón a la difusión de estas cosas, pero también generan información que por ahí contradice la que después uno encuentra en el consultorio, ¿no? Prolifera mucho en las redes. Hay que tener mucho control, como en todos los ámbitos, no digo no solo en la medicina, sí, en todo sentido, ¿no? Para ahorrarte el problema, yo sugiero que cada paciente se informe por las redes todo lo que quiera, pero que después hable con su médico de cabecera. Uh-huh. Esa es la manera más práctica. No con doña Rosa o con don Mario o con el verdulero de la esquina, no. Sacate un turno con un especialista en obesidad, alguien que haga obesidad, alguien que trabaje en un entorno de un equipo multidisciplinario, que es como se debe concebir hoy el tratamiento de la obesidad, y anda a hablar, y informate. ¿Cuántas cirugías? ¿Las tenés cuantificadas? Sí. ¿Cuántas? Y desde que empezamos ahora debemos estar, el último control que hicimos fue hará cosa de 6 meses, estábamos en 3.000, casi 3.000, ahora estaremos ya pasando las 3.000. ¿Estamos hablando de los dos sectores, el público y privado? Sí. ¿El equipo completo ha hecho esa público cirugía? Y privado, sí. Uh-huh. ¿Y es un número elevado de cirugías para una ciudad como Olavarría? Sí, es un buen número. Para Olavarría es un muy buen número. Tengo amigos que tienen 14.000 cirugías hechas, pero bueno, están en Capital Federal. Uh-huh. Es otra cosa. ¿Con qué, hablando en peso, en quilaje, ¿con qué peso tiene que llegar el paciente a la cirugía? ¿Cuál es lo ideal para que...? Debe ser variable, entiendo, ¿no? Nosotros operamos pacientes de pesos muy variables. Lo importante es con qué peso llegó el paciente al consultorio y con qué peso se opera. Bien. Normalmente nosotros le pedimos que baje un 8% de su peso. Por ejemplo, si vos llegaste con 100 kilos... te operamos con 92, sería lo ideal. Uh-huh. ¿Por qué le pedimos que baje ese 8%? En algunos lados, en algunos otros centros, es el 10%. Nosotros creo que entre el 8 y el 10 más o menos estamos bien. ¿Por qué le pedimos eso? Primero, es una forma de demostrar que el paciente está comprometido con el tratamiento, porque bajó algo. Pero lo más importante, por lo cual lo hacemos bajar antes de la operación, es para que se achique el hígado, porque todos los pacientes con obesidad tienen una enfermedad del hígado que se llama hígado graso. Uh-huh. ¿Está bien? El hígado graso es una enfermedad que ocurre por infiltración de grasa en el hígado y por mecanismos inflamatorios que no voy a explicar dentro del hígado. Eso lleva a que si ese hígado graso no se cura, ¿y cómo se cura el hígado graso? Bajando de peso, es la única forma. Ese hígado evoluciona como si fuera una cirrosis alcohólica. Tiene la misma evolución, ¿está bien? Pero bueno, no es la pregunta. Entonces, le decimos que baje ese 8% para que el hígado se achique. ¿Por qué queremos que se achique el hígado? Porque el hígado, anatómicamente, está tapando el estómago. Uh-huh. Entonces, yo para operarte tengo que levantar el hígado para ver el estómago. Si el hígado es pesado, graso, frágil,
y no lo puedo levantar, yo no te puedo operar el estómago. Entonces necesito que el paciente esté bien preparado con un hígado chico para la cirugía. En principio, entonces, el descenso de peso prequirúrgico es para que la cirugía llegue a un éxito, digamos. Exacto. Y después tenemos la limitante de la infraestructura médica del lugar. Por ejemplo, en Olavarría, yo, por ejemplo, no opero pacientes de más de 180 kilos. O sea, supongamos que viene un paciente a verme a mí con 220 kilos. El jueves atendí un paciente de 247 kilos. Bueno, ese paciente tiene que bajar hasta 180 para que yo lo opere. ¿Por qué? 180 o 175, lo menos posible, pero bueno, ahí. Porque vos me decís, pero son 60 kilos que tiene que bajar el paciente. Ese paciente, ¿no es cierto? Sí, es mucho, pero ¿por qué? Porque primero que no tengo infraestructura, las camas que hay en Olavarría no aguantan más de 170, 180 kilos. Te diste vuelta en la cama y se rompió la cama. Primer cuestión. Ponele que consigamos una cama de las viejas de antes, de fierro, para que aguante 180 kilos. Bueno, ponele que el paciente en el postoperatorio tenga fiebre. Le tengo que hacer una tomografía. Ningún tomógrafo de Olavarría acepta pacientes de ese peso. ¿Por qué? Porque las camillas tienen un pie excéntrico y se rompen. Conclusión, no le puedo hacer tomografía. La ecografía no sirve para nada en esos pacientes, o sea que te tengo que reoperar porque hiciste un piquito de temperatura. ¿Está bien? Entonces, yo siempre le explico esto a la gente y la gente lo entiende y hace el esfuerzo y baja hasta ese peso. Tampoco tenemos muchos pacientes de más de 170, 180 kilos. Son, digamos, los más raros. La excepción, digamos. Claro. Pero después hemos operado pacientes mujeres de 90 kilos. Y por ahí es cómico, porque por ahí la enfermera en el quirófano dice, pero doctor, esta mujer, dice, está como yo. Dice, yo no está tan gorda. Sí, pará, le digo, pero mide 1,50 m. Sacá la fórmula del índice de masa corporal. Y hay enfermedades por ahí alrededor. Y además, también. Por ahí está con reflujo, porque la mayoría de nuestros pacientes están con reflujo, porque la obesidad te genera reflujo. Reflujo es esa sensación de ácido que te sube atrás del pecho y te quema. ¿Está bien? Ocurre en la gente delgada también, pero te quiero decir, el obeso está predispuesto al reflujo, como está predispuesto a un montón de otras enfermedades, que ya las dije. Pero hay que ver el contexto general del paciente. Es decir, pesa 90 kilos, sí, fenómeno, pero mide 1,50 m. Bien. Bueno, hemos transcurrido el tiempo que nos habíamos programado, así que espero que haya quedado dando vuelta. Te voy a dar ahora una opción para que vos encuentres si nos quedó algo sin decir. Agradecerte porque no es solo conocer una práctica médica, sino es no sería la palabra, sino graficar un poco también lo que muchas veces se minimiza. Esto y concepto que lo dijiste a la pasada del gordito feliz, es como que está gordito y está gordito, y en realidad uno ve y a veces cuando tiene allegados en esa situación ve el sufrimiento y lo que significa una enfermedad como la obesidad. Déjame contarte, por ejemplo, una anécdota. Me pasó con 3 o 4 mujeres jóvenes, obesas, que se operaron. De 3 de ellas me acuerdo que en el postoperatorio inmediato, como a los 6 meses, no inmediato, sino inmediato, a los 6 meses, cuando ya habían bajado un montón de kilos y ya se sentían mejor y la autoestima les había mejorado, se separaron. Se separaron porque el marido las maltrataba psicológicamente. Y ellas, como estaban obesas y con su autoestima no percibían. Como su autoestima está por el piso, se bancaban cualquier cosa. ¿Está bien? Y después otra chica también, lo mismo, es decir, ella estaba enamorada. Bien, a ver, fue una cirugía que empoderó a esa mujer. Totalmente, o sea, la mujer se sintió bien y entendió que la estaban maltratando psicológicamente porque era obesa, y como ahora ya no estaba más obesa y se sintió mejor y su autoestima mejoró, nada, saludo 1, saludo 2 afuera. Al abusador, digamos, al maltratador, y buenas noches. Bien, por eso digo, es una enfermedad que
que va bajando por muchas maneras, y creo que minimizarla no es una opción, en lo más mínimo. Creo que hay varios mensajes que dejaste ahí. El ejercicio que yo hago con todos quienes se sientan en esta mesa es, uno de los ejercicios, tengo otro, pero este calza mejor en este caso, es que la última pregunta no la hago yo. La última pregunta la haces vos, entonces te invito a que seas por un momento el que le va a preguntar a Ariel Moscardi y te hagas una pregunta, ya sea de algo que yo no te consulté o algo que quedó pendiente, o esa pregunta que vos te haces siempre y hoy tenés posibilidad de hacértela y respondértela. Está bien, me agarrás de sorpresa. Pero bueno, una cosa que yo me preguntaría, porque me considero una persona muy exigente, es en qué puedo mejorar. ¿En qué más puedo mejorar? Y hay un montón de cosas que podemos mejorar. El problema básicamente en nuestro bendito país son los costos y lo mal pagados que estamos por las obras sociales. Entonces, así como vos ves los sanatorios, que por ejemplo la gente a veces dice, no, fui al sanatorio fulano o mengano de Buenos Aires, qué lugar, espectacular, claro, sí, fantástico, manejan otros números. En Olavarría los sanatorios están todos fundidos, están fundidos y apenas pagan los sueldos. Entonces vos entras a un sanatorio y mirás las camas y son camas de la década del 70, 80. Entrás al quirófano y la camilla es de la década del 80, 90. Y los equipos que ves que están buenísimos son de los médicos, no son del sanatorio. Es decir, yo tengo mi torre de laparoscopía, que es un Mercedes-Benz de torres. Los anestesistas que trabajan conmigo tienen un Fórmula 1 de mesa de anestesia espectacular, pero después la camilla del sanatorio, la infraestructura del sanatorio, lamentablemente no progresa. Entonces, ¿en qué podemos progresar? Yo te dije hoy al pasar, me imaginé que me ibas a preguntar sobre la cirugía robótica. La cirugía robótica yo no la voy a ver, porque yo ya tengo 40 años de profesión, me quedarán 10 con toda la furia, 10 años más, no creo que labure hasta los 74, pero bueno, ponele que me queden 10 o 6, yo no lo voy a ver, pero lamentablemente traer un robot al sanatorio, primero que habría que hacer un quirófano nuevo, porque los quirófanos, el tamaño de quirófano que tenemos hoy en día no es apto para poner un robot, porque necesitas un quirófano que tenga por lo menos 6 de largo por 4 de ancho. Primer punto. Segundo, hay que ir a entrenarse, para tener un robot hay que ir a entrenarse a Estados Unidos o a Brasil o a Chile para que te den la autorización. Convengamos que lo que te acabo de decir, Brasil y Chile, salvo sacando Buenos Aires, están mucho más avanzados que cualquier otro punto de la Argentina. Buenos Aires no, Buenos Aires está al primer nivel del mundo, digamos, en todo. Y un robot cuesta $1 millón. ¿Quién va a gastarse $1 millón? ¿Qué institución está en condiciones de poner un palo verde? Ninguna. Pero claramente es algo que viene, es irreversible. Yo creo que va a venir, yo creo que se va a instalar. La cirugía robótica va a llegar porque es la evolución natural de la cirugía laparoscópica. O sea que un consejo a los jóvenes cirujanos: vayan a formarse en cirugía robótica. No está ahora, pero también en la década del 80 o en el 85 o en el 86, cuando empezábamos a escuchar lo de la cirugía laparoscópica y demás, decíamos, no, eso acá no va a llegar nunca. Y llegó en el 91. ¿Está bien? Y la robótica está hace muchos años ya. Mar del Plata tiene robot, La Plata tiene robot, Bahía Blanca va a estar por poner un robot, en Buenos Aires hay un montón de hospitales con robot. Así que la robótica y los costos van a ir bajando y en algún momento va a aparecer un robot en Olavarría. Probablemente aparezca en el hospital. ¿El hospital sigue siendo una esperanza de ser pionero o tiene más capacidad de fuego para poderse comprar el robot? Sí. ¿Es la capacidad de fuego? La capacidad de fuego. Porque después, en cuanto a la valoración del personal, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Es decir, lamentablemente yo, si fuera funcionario del hospital, estimularía a los cirujanos jóvenes a formarse en nuevas tecnologías, con el compromiso que después la usen en el hospital. En el hospital, claro. ¿No? Entonces vos sos un cirujano joven que tenés 5, 6, 7 años, saliste hace poco de la residencia, le digo, bueno, ¿vos qué querés hacer? Charlar. Y yo quiero hacer tal cosa. Bueno, anda, yo te banco. El Estado te banca, el municipio te banca.
te paga el sueldo, te consigue un lugar donde estar, andá, formate y después vení. Y de esa manera nosotros mejoraríamos, pero todo el esfuerzo de ir a formarse depende de nosotros. Del profesional. De las ganas que vos tengas de formarte. Si vos no querés hacer nada, terminás la residencia y te quedás en tu casa o te quedás acá en el hospital, vas a hacer lo mismo que hiciste, no vas a mejorar nunca. Siempre es el médico el que tiene que tomar la iniciativa de ir a formarse a un determinado lugar, a ir a buscar nuevas tecnologías, aprender, todo con su esfuerzo y de su bolsillo. Y después, bueno, obviamente, si vos aprendiste algo, lo aplicás tanto en el privado como en el público. Sí, por supuesto. No vas a hacer esa diferenciación que no existe, que es de la fantasía. Es de la fantasía. Ahora sí, es la última. Olavarría, ¿se sigue distinguiendo, a pesar de los años, en provincia de Buenos Aires en materia de salud? Yo creo que sí. Por lo menos en cirugía, vos fíjate, Azul no tiene cirugía bariátrica. Tandil tiene un equipo desde hace muy poco, hará un par de años. Casualmente es olavarriense, el cirujano de Tandil. Y ya después, cirugía laparoscópica en hospitales públicos. Preguntá en qué hospital público hacen cirugía laparoscópica de la obesidad. El Hospital de Clínica de Buenos Aires. Y para de contar, y en algún hospital de la provincia, de algún amigo que yo sé que está trabajando en el hospital, por ejemplo en Chivilcoy, hacen bariátrica en el hospital. Pero después, bien, no hay más. Ariel, gracias. No, por nada, a ustedes por la invitación. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.